Bueno, pues para empezar, Juan Carranza, que creo que ya, sí, ya está por ahí, que estaba atendiendo a los medios, nos va a comentar un poco, vamos a empezar ya a entrar en detalle de lo que es el estándar GECISO. Yo de manera muy breve simplemente comentar que es un estándar técnico, que al final lo que certifica es que el aprovechamiento cinegético se hace de una manera sostenible. Esta certificación se hace a través de una tercera entidad independiente. Y nada, ahora nos contarán con más detalle sus dos promotores. En primer lugar, Juan, que viene a contarnos un poco dónde surge, por qué surge, la diversidad de proyectos, de dónde viene el estándar y al final cómo se encuentra ahora y demás. Y luego más tarde, después del café, Olmo ya nos irá entrando más en detalle de su aplicación. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Juan para que nos cuente un poco más sobre el estándar. Gracias a los organizadores por organizar este evento, que me parece muy interesante y no podía ser de otra manera, porque si nos estamos dedicando a elaborar esta cosa que es el estándar técnico GECISO y a tratar de que se conozca este evento, pues obviamente estamos muy agradecidos y muy contentos de que ocurra. Buenos días a todos, gracias por atender este evento en este momento, que aquí, como tenéis este puente, también pues supone un pequeño sacrificio. Voy a hablar un poquito de gestión cinegética sostenible, que entiendo que es un preámbulo a entender por qué nos pareció interesante que tuviera que aparecer GECISO. La caza existió desde siempre, pero ha cambiado mucho. Nosotros tenemos una relación como humanidad con la caza muy diferente. Ha ido cambiando, por ejemplo, desde que era una actividad muy restringida a algunos a que se ha popularizado y se ha extendido. Eso tiene implicaciones, ahora está por todas partes. Forma parte ahora de todo ese juego el mercado cinegético, en el momento en que se hace más extenso a la población. El mercado cinegético empuja hacia una dirección, porque provoca una demanda, y esa demanda hace que haya una tendencia hacia una gestión productiva, en lugar de simplemente una recolección como fue el origen de la caza, ¿no? Hace también que en esa gestión productiva se tienda a producir de una manera rápida, digamos, y más efectiva en cuanto a número para proporcionar ejemplares a esa demanda, y se pasa de la cría en campo, de la gestión en campo, a la gestión en granjas, a criar y soltar, incluso no solamente criando y soltando, sino transformando, de ahí ese dibujo, ¿no? Para no señalar a nadie, prefiero poner un dibujo donde se ven, hay unos cuernos que evidentemente no son naturales, pero que forman parte de esa transformación. ¿Qué quiere el mercado? El mercado quiere trofeos con puntas, con tamaño, pues vamos a producirlo, ¿no? Esto es un poco lo que nos lleva también a un cambio que los ingleses llaman con un nombre distinto al de cazar, que es el disparar simplemente, ¿no? Del hunting al shooting. Lo único que hacemos es pegar tiros como si fuera un tiro de pichón, pero en vez de ser pichones, pues son perdices o lo que sea, que se han soltado poco antes para eso. Todo eso nos lleva también a un cambio en la sociedad que percibe, no necesariamente por percibir ese cambio, sino por el propio hecho de matar animales. Hay una sociedad que se declara contraria, y de lo que era una tradición en los pueblos, que pasaba de generación en generación y que se veía normal, por lo menos, no sé si bien incluso, pero al menos normal, llega a la sociedad moderna a verse como algo contrario a los principios de relación con los animales y con la naturaleza, y por tanto la sociedad se nos declara un poco a la contra. Y en todo eso, el papel de la ciencia, como en tantas otras actividades, y eso, digamos, para los científicos nos parece que es bueno, el papel de la ciencia va creciendo aquí. Y de lo que antes era simplemente una tradición que pasaba como se hacía, pues como de toda la vida, si siempre venimos haciéndolo así, pues lo seguimos haciendo. Ahora la ciencia entra y te dice, cuidado, que lo que estáis haciendo tiene problemas, no se debe hacer así. Entramos un poco ahí a decir esas cosas. Y esto es un poco la panorámica, y en esa panorámica, ¿por qué estamos aquí hablando de GECISO? Bueno, pues esto empezó algo así como hace 20 años. Básicamente, la historia de GECISO empezó hace 20 años, el 2003, porque Andalucía... Yo en aquel momento estaba en Extremadura, yo he estado muchos años en la Universidad de Extremadura, aunque soy de Córdoba, pero he pasado bastantes años allí. Yo estaba en Extremadura cuando en Andalucía empezó a debatirse la ley de 2003, de flora y fauna. A veces contactaba, participaba con ellos, y en esa ley de flora y fauna de 2003
se incluyó un parrafito que hablaba de la certificación de calidad, sin decir nada más, sin concretar. Es un parrafito en el que decía que hay que certificar y hay que dar una calidad, digamos, de una marca de calidad cinegética de Andalucía y ya está, pero ni se decía eso que era ni nada. Obviamente tenía que desarrollarse después. ¿Y por qué se puso ese parrafito en la ley de 2003? Pues porque se veía que había problemas, se constataba una situación problemática y se pensó en dar una posible solución. Y la posible solución a esa situación problemática, que más o menos viene relacionada con lo que he mostrado en las diapositivas anteriores, la posible solución es aportar una idea que sirva para promover una buena gestión por la vía del convencimiento y el voluntariado, no por la vía de la obligación. Es decir, existen las normas, ¿no? Las normas cinegéticas que dicen, no, usted puede cazar tal, más o menos, puede hacer esto, no puede hacer aquello. Pero la idea de la certificación de calidad es diferente. No se te obliga a una cosa, sino se te da la posibilidad de que demuestres que estás haciendo las cosas bien, bajo unos estándares, y eso se supone que debes de llevar asociado un premio. Y ese premio, discutiremos de él. El beneficio, discutiremos de él. Pero esa es la vía. La vía es promover que haya una disposición voluntaria por parte de los gestores de la caza que quieran tener una demostración de que hacen las cosas bien, más allá de cumplir una ley. En las últimas décadas en concreto, para entrar un poquito más en los problemas de sostenibilidad, lo que está ocurriendo, y esto ya no es necesariamente debido a la caza, sino a la actividad humana en general. La actividad humana en general en el planeta está provocando un montón de impactos, ya lo veis. Estamos comiendo plásticos ya porque están por todas partes, estamos cambiando el clima. La humanidad impacta en el planeta de una manera que obviamente esto así no es sostenible, ya lo sabéis, estamos hablando de sostenibilidad. Lo que no tiene sostenibilidad es la humanidad en el planeta. La caza, vamos a ver si podemos intentar ayudar un poquito en nuestro granito de arena, cada uno en su faceta, pero la humanidad como tal va mal. Pues ese impacto de la actividad humana sobre las especies y sobre los hábitats, en la cinegética, además de que son afectadas como todas las demás, por ejemplo, la tórtola como especie cinegética se ha visto afectada por la actividad humana, probablemente de la agricultura, y por eso ha venido para abajo de esa manera, ha venido para abajo tremendamente, hasta el punto de ahora no cazarse, no por culpa de los cazadores, sino por culpa de otros elementos de la actividad humana, la agricultura o lo que sea, y ha hecho que vaya para abajo. Pues además de eso, resulta que las especies cinegéticas son afectadas directamente. Es decir, fijaros, la idea es la siguiente: cualquier especie silvestre es afectada indirectamente por la actividad humana, porque hacemos las cosas de mala manera con el planeta, y por tanto las especies son afectadas negativamente, las especies silvestres en general. Pero las cinegéticas, además de ese efecto, tienen otro, que es el efecto directo que hacemos sobre ellas. Las cogemos, no solamente las cazamos, sino que manejamos los hábitats para ellas, para producir más, le damos de comer, o las criamos y las soltamos, es decir, hacemos cosas directamente hacia las cinegéticas, se suman esos dos efectos. Y si hay una tendencia a la intensificación en el manejo dirigida por el mercado que demanda más piezas de caza, eso provoca que hagamos un efecto sobre las especies cinegéticas, que es al que me refería antes, que se suma a otros impactos generales que le vienen ya dados por la actividad humana en general. Todo ello sumado provoca un problema, y ahí, pues bueno, el apoyo científico a la gestión cinegética. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Pues bueno, hacemos cosas que son un poco las más obvias, que vamos a hablar sobre cantidades, ¿no? Cupos de caza, de manera que las especies puedan soportar esa extracción que se hace en sus dinámicas poblacionales, que puedan soportarla. Es decir, una parte, digamos, de lo que es la sostenibilidad numérica. Esa sostenibilidad numérica está bien, es decir, hay que extraer aquello que sea sostenible en cuanto a que se pueda recuperar de modo natural, pero no es solo eso, es que hay más cosas, y es la conservación del ecosistema, que muchas veces está derivado también de la abundancia o escasez de determinadas especies, pero también la conservación de las propias especies de caza como elementos de la fauna. No vale solamente con conseguir que haya números, hay que conseguir que esos números de individuos de las especies cinegéticas correspondan a las especies silvestres que originariamente eran, no que ahora sean otra cosa. Es decir, aprovechar de modo sostenible la perdiz roja no significa llenar el campo de unas perdices rojas
pero de granja, es distinto. No son iguales que las perdices de campo. Entonces no estamos conservando a las especies cinegéticas. Y conseguir sostenibilidad también económica. Evidentemente, es una actividad que tiene beneficios, que tiene ventajas. Pues mantener esas ventajas con una gestión que las permita. Hay cada vez más información científica sobre los problemas de la intensificación. Por un lado, el tema de soltar animales. Soltar animales, bueno, esto es un pantallazo ahí del astra de un artículo, de tantos que hay así de revisión, donde se ve que el soltar especies compromete la conservación en el mundo, en muchas cosas. Los animales silvestres son el resultado de procesos de evolución y de adaptación local. No son piezas de un Belén colocadas ahí en el campo. Son elementos que forman parte de la fauna, y los elementos que forman parte de la fauna se han producido por evolución, por selección natural, adaptándose a esas zonas. Eso es lo que caracteriza a la especie silvestre. La suelta alteran un montón de procesos naturales, y la cría en granja y la suelta y caza intensiva son incompatibles con la conservación. Con esto quiero que penséis en una cosa. ¿La legislación permite eso? Bien. Eso no significa que no sea sostenible. La legislación permite que se haga en determinados lugares, que se haga de una determinada manera. Lo que significa el hecho de que yo diga que no es sostenible es que si se hiciera eso de manera generalizada, acabábamos con lo que... Si hablamos de perdices, por ejemplo, para otra vez repetir el ejemplo, ¿no? Y soltamos de modo generalizado perdices, estamos acabando con la perdiz salvaje, seguro. Si soltáramos de modo generalizado ciervos, estamos acabando con el ciervo salvaje, seguro. Ahora, si la soltamos nada más que en ese costo, de acuerdo, tenemos una isla de no sostenibilidad, ¿vale? La ley lo está permitiendo, ¿correcto? ¿Entendéis la idea? Pero si se extiende, terminamos. De ahí que sea distinto, esto es uno de los elementos que nos hacen pensar que no es lo mismo la legislación que la certificación de calidad bajo un contexto de voluntariedad donde yo quiero diferenciarme de otras cosas que la ley permite, pero yo me quiero diferenciar de esas otras cosas. La intensificación no solamente se materializa en soltar, sino que se materializa también en hacer selección no natural, selección artificial o relajación de la selección natural. Son dos cosas, pero parecidas. La especie silvestre, esto es una cosa que hay que tener en cuenta, es decir, una especie silvestre solo se mantiene si se mantiene la selección natural, solo. Si no se hace nada, no se mantiene. Si no funciona la selección natural, no se mantiene. Se va cada vez abajo, a degenerar en sus características. ¿Por qué? Pues porque los individuos biológicos, ¿verdad?, los seres vivos, se forman a partir de las instrucciones que están en su material genético. Pues ese material genético tiene la mala costumbre de mutar, de producir errores, continuamente, queramos o no. Esos errores tienen que ser quitados de en medio mediante la selección natural, tienen que ser depurados mediante la selección natural. Si no tenemos selección natural, se van acumulando los errores y van apareciendo un aumento de variabilidad, en la cual además es una variabilidad aleatoria, y al ser aleatoria crece más hacia la parte de mal funcionamiento que hacia la parte de buen funcionamiento. Para entender esto, Richard Dawkins, en aquel libro que es muy famoso del gen egoísta, decía: pensemos que cogemos un avión, no sé si dijo un Boeing 707, lo que sea, y vamos y abrimos allí y no tenemos ni idea, pero vemos un montón de cables, quitamos un cable de un sitio y lo ponemos en otro. Hemos hecho una mutación al azar. Puede que el avión vuele mejor, es posible, pero lo más fácil es que vuele peor. Entonces, cuando aparecen las mutaciones de modo aleatorio, la organización compleja de los seres vivos se suele ir a peor, ¿vale? Luego, para eso está la selección, para ese avión que vuela mal, quitarlo del mercado y reproducir el otro que vuela mejor. Esa es la selección natural. Nosotros quitamos la selección natural y ponemos una selección artificial. La selección artificial puede hacer cosas como conejos gigantes, como lo que queramos, porque con la selección artificial hemos hecho todos los perros a partir del lobo. Se puede hacer lo que se quiera con los animales casi. Empezamos a reproducirlos en una dirección y hacemos lo que sea. Se pueden producir las cuernas esas de los ciervos del dibujo anterior. Se pueden producir muchas cosas que se alejan de lo que es el patrón natural. Esto no es como el conejo de antes, esto es otra cosa. Los perros no son lobos, son otra cosa.
¿vale? Con la selección natural hacemos eso. Pero simplemente con el hecho de criar un animal en una jaula y de hacerlo reproducirse ahí, en esa jaula, y luego los hijos se reproducen también en jaula, y los hijos también en jaula, aunque no hagamos una selección activa hacia una dirección, lo que hacemos es provocar lo que se llama una selección artificial no consciente o no dirigida, sino que ocurre por las condiciones en las que lo estamos criando. Los que crían más en la jaula son los que van a permanecer en esa situación. No son como los de antes, que los que permanecían eran los que criaban mejor en el campo, consiguiendo comida, escondiéndose de los depredadores y de las inclemencias del tiempo. Es decir, el proceso de selección es diferente, aunque yo no la haga activamente. Luego, nada más que por criarlo en granjas se está produciendo una selección. Están cambiando, está cambiando la genética. Y máxime si hacemos como en granjas de caza mayor, como el ciervo, que se busca cuernas más grandes o con más puntas, o como han hecho en Nueva Zelanda, que buscan peso de la cuerna porque eso es lo que se vende en el mercado oriental. Entonces han provocado unas cuernas que da igual la forma, echan puntas para todos lados, pero pesan mucho. Fijaros, una clave para entender si se está manteniendo la selección natural es que se mantenga el comportamiento. De origen mi especialidad era la etología, también, entre las diversas cosas que hago. El observar que el comportamiento natural se sigue manteniendo significa que se está manteniendo la selección natural. Por ejemplo, si los venados se pelean y el que gana la pelea, el que cubre a la cierva, se está manteniendo una selección natural, en este caso selección sexual, que forma parte de la selección natural. Ahora, si no tienen ni que pelearse, ni que berrear, ni nada para cubrir ciervas, por ejemplo, porque hay 10 o 11 ciervas por cada macho, y encima hay pocos machos y son todos muy jóvenes, y cubren, pues porque cubren fácil, ahí no está habiendo selección que tenía que haber. Progresivamente, cada vez en el mundo científico hay más trabajos que indican todas estas cosas. Yo no puedo entrar obviamente en detalle, pero esto es una gráfica de, a lo largo de los años, cómo han ido creciendo. Ya se quedó anticuado, porque es un trabajo de 2010, han pasado 10 años más, o 12 o 13. Y eso seguro que ha ido siguiendo para arriba, ¿no? O sea, cada vez hay más trabajos en los que se denuncian estas cosas que estamos haciendo. ¿Y qué cosas está haciendo la gestión inadecuada? Pues introgresión genética, es decir, meter genes en una población de un área, estamos metiendo genes de otro sitio que no son. O sea, estamos trayendo animales de otro lugar que decimos, sí, son lo mismo, pero no son los de esa zona. Estamos liando ahí un poco de gazpacho, ¿no?, de genes. La pérdida de variabilidad genética, se están produciendo pérdida de variabilidad, porque la variabilidad genética, esa heterocigosidad, todas esas cosas se mantienen con procesos naturales, a veces los estamos alterando, de muchas maneras, no puedo entrar en ello. Estamos produciendo selección artificial, dirigida y no dirigida, o sea, consciente e inconsciente. Estamos produciendo muchas veces situaciones de sobreabundancia, que también provocan problemas en general en los ecosistemas, en la sanidad. Estamos haciendo alteraciones en la estructura poblacional, por ejemplo, lo acabo de mencionar en un ejemplo con las ciervas. La estructura poblacional consistente en muchas hembras y pocos machos, en el caso del ciervo, y encima los machos son jóvenes, hace que todos los procesos naturales estén cambiando. Ahí, ahora os pondré algún ejemplo de esto concreto. Estamos produciendo problemas sanitarios relacionados con el manejo. Fijaros, con los conejos, por ejemplo, si llevamos conejos de un lado para otro, lo que estamos es provocando cada vez más virulencia en las enfermedades, porque las cepas concretas que afectan a poblaciones de un sitio las estamos moviendo y al final estamos haciendo que haya confluencia de muchas cepas distintas de los microorganismos y las poblaciones ya no pueden defenderse de tanta variedad. Es como si estuviéramos, como hacemos en humanos con el COVID, claro que al movernos pues hemos metido todas las cepas en todos lados, pues con los animales silvestres que no viajan normalmente en aviones, por lo menos de motu propio, pues sí que nosotros al moverlo hacemos un efecto parecido. Alteración en la estructura de la comunidad, es decir, en el conjunto de especies de un lugar. El conjunto de especies es un elemento que condiciona los procesos que están ocurriendo ahí. Si metemos ahí especies para tener muchas cosas, o pocas cosas, porque quitamos algunas, en fin, alteramos la composición de la comunidad, estamos alterando también los procesos de selección natural que están ocurriendo. Provocamos, ahora se habla mucho de la biodiversidad, pero biodiversidad no significa cualquier diversidad de elementos vivos, sino una biodiversidad natural. Nos estamos provocando biodiversidades artificiales, metiendo ahí especies de todas partes, y eso no es positivo. La biodiversidad es positiva cuando es natural. Ya ha habido voces muy autorizadas en el mundo que han dicho, señores, esto no es sostenible, desde la IUCN a grupos muy reconocidos de científicos, y han dicho, aquí
hay una serie de requisitos que no se pueden olvidar para decir que estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, los animales silvestres son el resultado de procesos de evolución y adaptación. No son resultados de selección artificial. Selección artificial son los domésticos, pero los silvestres son resultados de selección natural. La caza es una explotación de animales silvestres, no es una ganadería, ni es una explotación de animales domésticos soltados. Yo publiqué en la revista, cuando yo estaba en Extremadura, publiqué un artículo que yo le tengo muy buen recuerdo a ese artículo en la revista Caza Extremadura, que es la revista de los cazadores en Extremadura. Le tengo mucho buen recuerdo de Cazar Ganado. Y era una crítica a eso. El artículo yo no sé qué año fue, el año 90 o 80 y pico, no sé, hace mucho. Y le llamaba Cazar Ganado al trabajo y decía, vamos a ver, si lo que estamos haciendo es produciendo animales por selección artificial, que al final son como una ganadería, que son distintos a los silvestres porque los hemos transformado con la cría en granja y la selección, y ahora los soltamos, pues estamos cazando ganado, estamos cazando como si cazáramos ovejas y cabras y vacas, estamos haciendo eso, aunque queramos decir que son otra cosa. Entonces, ¿hasta qué punto la reflexión era, eso es caza? ¿Eso quieren los cazadores? Entonces, la caza y la gestión asociada a ella debe ser compatible con la conservación. Con la conservación en una doble vertiente de las propias especies cinegéticas y también de los ecosistemas en los que habitan. Es decir, no es sostenible alterar especies y espacios para dedicarlo a la caza. La ley te permite esto en determinadas condiciones. Pero eso, si se generaliza, no es sostenible. Lo que estamos aceptando islas de no sostenibilidad. Y lo que podríamos hacer es resaltar, mediante un estándar técnico certificado, las islas de sostenibilidad en ese ambiente en el que pueda haber muchas zonas de no sostenibilidad. ¿Qué estamos haciendo? De todo esto no es que la gestión siempre haga las cosas fatal, ¿no? No, hay un gradiente de manera de actuar sobre las especies. Por ejemplo, representar un gradiente de intervención en la gestión de la perdiz y decir, bueno, pues desde el principio, digamos, podemos hacer una caza ajustada al crecimiento poblacional de las poblaciones, meter también caza con reclamo, podemos empezar a manejar hábitats, poner comederos bebederos, podemos controlar los depredadores, podemos hacer esfuerzos poblacionales. Todas estas cosas van en un gradiente de más intervención, progresivamente, ¿veis? Hasta llegar al punto en el que podemos directamente, bueno, pues soltamos de granja y las cazamos al poco. La idea, un poco así a bulto, ¿no?, sin entrar en mucho detalle, es que dentro de este recuadro sería compatible con GECISO, fuera no. A ver, fuera por la izquierda es que no tiene sentido, porque no hay caza, no hay nada, o sea, eso no hablamos de ello. Y aquí la ley lo permite, pero no es GECISO, no es una certificación de calidad. Aquí dentro, depende cómo se haga, no todo vale, pero depende cómo se haga cada cosa, según lo que dicta el estándar técnico, podría ser compatible, ¿vale? ¿Y por qué hay que mirar el cómo se haga? Bueno, a ver, es que la perdiz no es que en la península ibérica la perdiz roja, siendo perdiz roja, sean todas iguales. Es que cuando se pone uno a estudiarla genéticamente, ve que hay distintos linajes, no voy a entrar aquí en detalle ni mucho menos, porque ya me estoy pasando del tiempo seguramente mucho, pero sí que, si veis los colorines, pues lo que indica es que genéticamente son distintos linajes, y esos distintos linajes además, estudiándolos con los métodos genéticos cada vez más modernos, somos capaces de decir que proceden de distintos refugios glaciales que hubo en la península ibérica, es decir, que hace miles de años unas perdices se refugiaron en una parte de la península ibérica, otras se refugiaron en otra, y luego se extendieron, y son genéticamente distintas, adaptadas a esa zona, y nosotros ahora no tenemos en cuenta esas cosas y las mezclamos. Pues mientras más tengamos en cuenta esas cosas, más sostenible es la actividad que estamos haciendo. Ya no digo no soltar de granja, también digo no andar moviendo de un lado para otro como que diera igual, porque tampoco da igual. Y se sueltan, ya lo sabéis, muchísimas perdices, muchos millones en España. De las que se cazan, la mayoría son soltadas. De todas estas son las que se cazan, pues la mayoría son soltadas. Se cazan
3,5 millones, por decirlo ahí, o 3 millones, por poner una media, pues de los 3 millones, casi 2 son soltados. Cuando hicimos el estudio de las granjas de Andalucía, para un programa que se hizo, promovido por la Junta de Andalucía, de depuración de la genética de las granjas, sabéis que las granjas de perdices han estado muy contaminadas siempre desde hace muchos años con perdiz chúcar. Entonces, para quitar la perdiz chúcar, se hacían análisis, se han venido haciendo y se siguen haciendo análisis genéticos para depurar, quitar los que eran híbridos y dejar la perdiz roja, ¿no? Es de granja, pero por lo menos que no sea mezclada con chúcar. Entonces lo que vimos es que en las granjas, ya antes de depurarlas, luego ya se han depurado las que estaban en el programa de certificación, pero antes de depurarlas, resulta que número de granjas, se pone aquí en el eje vertical, según porcentaje de híbridos que tenían. Que tuvieran 0 híbridos, había algunas, pero luego había otras muchas, que son todas estas, que tenían 10, 20%, 30%, 40%, hasta 60% de híbridos dentro de los ejemplares dentro de la granja. Es decir, las granjas, muchas de ellas tenían un alto porcentaje de perdices híbridas y habían estado soltándose al campo durante años, hasta que llegó a ponerse en marcha el programa de certificación genética. Es decir, hemos estado soltando al campo no solamente perdiz roja de granja, con los problemas que pueda tener, que yo mencionaba, de selección artificial y de todas estas cosas, sino que además estaban cruzadas con una perdiz que no tiene nada que ver aquí, que es la perdiz chúcar. Y además, los estudios científicos, resumidos aquí, este puntero es que no se ve nada, pero bueno, los estudios científicos lo que dicen es que las sueltas de perdices, aquí la densidad de aves soltadas, las sueltas de perdices son cosas, pero las sueltas de perdices como uno de los elementos que afectan muchísimo a la productividad de las poblaciones naturales de perdices silvestres. Es decir, las perdices silvestres, cuando se llevan a cabo sueltas de perdices de granja en ese territorio, van para abajo. Eso es muy obvio. Yo he citado aquí un poco, esto es un esquemita, ¿no?, del resultado de un trabajo científico que lo demostraba, hecho por compañeros del IRES, de Ciudad Real, aquí en Castilla-La Mancha. Pero es bastante obvio, si pensáis en una población de perdices que está viviendo de modo natural en un terreno y que le vienen de pronto miles de perdices soltadas en ese terreno, acompañadas después de una cantidad considerable de cazadores que vienen a pegar tiros a esas perdices silvestres, de granja, y que luego se van, las perdices autóctonas, ¿qué hacen en ese momento? ¿Dónde se meten? Van a sufrir ahí una intensificación de la actividad tremenda. A ver cuáles quedan después cuando pase esa tormenta. Y si eso se va repitiendo, lo que quedaba en el campo de autóctonas, al final acaba perdiéndose. Es decir, es imposible vivir en un terreno donde te están soltando miles y los cazadores que vienen a cazarlas. ¿Cómo le dices tú? No, yo me escondo, cazar esas, que son las que tenéis que tirar, que son las de la granja. Con el ciervo, pues también el gradiente de intensificación nos lleva a una idea parecida. Podemos simplemente hacer como la caza antigua, de los años 70. Matamos machos, no se maten hembras, recolección de machos. Luego ya nos damos cuenta de que, bueno, no es sostenible cazar solo machos, porque las madres tienen la mala costumbre de producir hijos e hijas. Entonces, si le matamos los hijos nada más, cada vez hay más hijas, cada vez hay más hembras, y aquello pues al final se llena, se densifica de hembras y sin machos, ¿no? Entonces hay que quitar hembras también, de alguna manera. Después, pues bueno, podemos manejar las poblaciones, los hábitats, podemos hacer cosas ahí ya, empezamos con más gestión. Ya podemos cerrar, porque claro, el vecino me interfiere. Yo estoy dejando ahí los machos, pero me los mata el vecino, no sé qué, podemos poner una cerca. Ya empezamos con todo eso, pero al final podemos llegar a decir, bueno, a ver, yo voy a poner aquí dentro de mi finca alguna cerca, donde meto hembras, y como yo quiero cuernas grandes, ahora me compro un macho, lo meto ahí, que me cubra esta cierva, porque yo lo justifico porque así me mete sangre nueva, que ni me hace falta seguramente en la finca, pero me mete sangre nueva. Y me cubre esta hembra y así le saco mucho partido, me ha costado un dinero ese venado que viene de una granja, pero le saco mucho partido porque me cubre muchas hembras. Y me produce, ¿qué? Un montón de hermanitos del padre. Eso no es un poco de consanguinidad. Bueno,
pero sigo por ese camino y estoy metiendo genes que no sé de qué son, que me vienen de fuera, de una granja, estoy metiéndolos ahí y ahora soltándolos. Cuando empiezo a hacer con esos manejos, estoy ya aquí afuera. Estoy fuera del recuadro. Selección de reproductores. Y si encima tengo instalaciones tipo granja donde selecciono, al final puedo llegar a producir elementos como este. Ese es un ciervo de Nueva Zelanda, que se llama Adonis. Se llamaba, no sé si estará vivo. Puedo llegar a producir cosas parecidas a esto. Pero eso está fuera del recuadro. Compatible con una gestión sostenible, son elementos bien hechos, dependiendo de los indicadores del estándar, pero más o menos por la zona marcada con el recuadro. Igual que comenté con la perdiz, el ciervo en la península ibérica, cuando se le estudia su genética, nos damos cuenta, mirando el ADN mitocondrial en este caso, para los que tengáis un poco más de idea, vemos que hay linajes que proceden de antes del último máximo glacial, probablemente que estuvieron refugiados en distintos refugios glaciales, como comentaba con el caso de la perdiz, y que básicamente aquí serían pues toda esta zona de aquí, que es el centro-sur de la península ibérica, que se conecta genéticamente con el resto de Europa, y esta parte de aquí, y esta de aquí también, que son linajes muy separados del centro, que viven actualmente en Extremadura. En el ciervo de la península ibérica hay un linaje en Extremadura y otro en el centro-sur, aparte de todas las introducciones que se han hecho en otros lugares, pero eso refleja los descendientes de dos situaciones de refugio glacial bien distintos. Y se sueltan también de granja. Esto es un análisis que hemos hecho más reciente, ya no con el ADN mitocondrial, sino con 50.000 marcadores distribuidos por todos los cromosomas, 50.000 marcadores, donde nos indican cómo el ciervo ibérico, aquí lo tenéis, esto es un árbol de relación genética actual de los ciervos de Europa. De esta línea para abajo, mientras más largas son las ramas, más diferencia genética hay respecto al nodo central, ¿no? Pues fijaros que del nodo central, la rama más larguita, aparte de esta que es Noruega, la más larguita de aquí es toda esta zona que son los ibéricos. Aquí tenemos ibéricos. Por un lado, esta rama larguita de aquí de la izquierda es Extremadura. Y luego todo esto es centro-sur de la península ibérica. Pero todo esto es Iberia. Aquí tenéis los escoceses. Aquí hay otros que son como de Francia o por ahí, aquí tenéis los de Noruega, que se han diferenciado mucho de los demás porque han sufrido muchas vicisitudes hasta llegar arriba del todo desde el refugio glacial ibérico. Los noruegos salieron de la península ibérica hace como 12.000 años y llegaron hasta arriba, las poblaciones extendiéndose, también se extendieron los robles, los osos, otros muchos seres vivos, hasta arriba. Digo lo de los robles porque la gente a lo mejor puede pensar que van andando hasta... No, son las poblaciones extendiéndose, porque los robles fueron a la vez que ellos, ¿vale? Y los robles no andan, sino que se reproducen ocupando terreno progresivamente más hacia allá. Bueno, pues toda esta historia está ahí detrás y es una riqueza, eso es biodiversidad. Y ahora nosotros lo mezclamos, nos da igual. Empezamos a coger de aquí, de allí, traemos, mezclamos, hacemos unas cosas que no tienen sentido desde el punto de vista de la conservación. Y el ciervo ibérico no solamente es distinto porque lo miremos en la genética. ¿Sabéis que el ciervo cuando berrea saca la lengua, por ejemplo? Por decir una característica. ¿Y sabéis que eso no lo hace ningún ciervo del mundo, nada más que el de la península ibérica? El ciervo ibérico berrea sacando la lengua. Un alemán anatomista que vio eso, porque yo lo di en una charla, que en un congreso por ahí, y estaba él asistiendo, y dice, ¿cómo que saca la lengua? Eso es imposible. Digo, ¿imposible por qué? Yo lo veo a cada momento. Y dice, imposible porque el aparato, la laringe, el ciervo cuando berrea la baja. ¿Veis que toda la nuez así como que se le baja? Para conseguir profundidad en el tubo, ¿verdad? Y sonido más grave. Entonces baja la laringe. Y dice, la laringe está conectada con el aparato ioideo a la lengua. Y tú no puedes bajar la laringe y sacar la lengua porque están conectados anatómicamente. Tendría que ir todo para atrás. Digo, pues no. Entonces se vino a España y me dijo, quiero verlo. Se vino, yo lo llevé por ahí por el campo, y a Doñana, y a Finca, y estuvo grabando. Y después dijo, necesito llevarme ciervos para Alemania para hacer una disección y ver qué pasa ahí. Y se llevó ciervos cortados de pecho para arriba, congelados, para Alemania. Se los mandamos nosotros por un mensajero que costó un montón de esfuerzo y de dinero. Y hizo allí la anatomía. Entonces vio cómo era y se dio cuenta de una estructura que había en el aparato ioideo de los ciervos ibéricos, que era como un pliegue en el cual si tú tienes una cosa plegada, tú puedes hacer así y luego se pliega. Entonces haces así y lo que estás es separando dos cosas que están enganchadas, pero una va para allá, otra va para acá. Eso lo tiene el ciervo ibérico.
Entonces, estamos hablando de un animal que es diferente. Esto es un detalle. Tiene muchos más detalles, sabéis que el tema del color, de la melena, de muchas cosas. La voz misma, que hemos estudiado también. No sé si habéis escuchado berrear un ciervo de Centro Europa. Sonido grave, parece un león. El ciervo ibérico parece más un mugido de vaca. Es totalmente diferente. Luego tenemos un animal distinto. No me vale decir que ahora me traigo cualquiera porque es lo mismo. No es lo mismo. Y otra cosa que estamos haciendo, ya no es que me traiga y suelte, sino estamos haciendo manejos cinegéticos, finca cerrada, finca abierta. Aquí tenéis muy poquito cercado. Entonces diréis, bueno, si tengo un poquito cercado, estamos en lo bueno, estamos en ausencia de cerca, finca abierta. Bueno, pues, ¿qué pasa con la finca abierta? Nos hemos puesto a estudiarla en la parte de Extremadura y Andalucía y hemos encontrado una serie de problemas que podemos hablar de ellos como la paradoja de la finca abierta. Las fincas abiertas, sabéis que se caracterizan porque hay muchas hembras, hablando de ciervos, ¿vale? Muchas hembras y muy pocos machos maduros, muy pocos machos de cierta edad. Es lo que hemos llamado la tragedia de los comunes. Es una riqueza común a todos los propietarios del terreno por donde esos ciervos se mueven, y claro, si yo decido, yo soy un propietario, un gestor de un terreno, y decido dejar los ciervos que crezcan en edad, si el vecino no piensa lo mismo y me los quita cuando están... Fijaros la dinámica de esto, si lo hiciéramos en un modelo matemático de estos que hacemos muchas veces para estudiar cosas biológicas, diríamos, vamos a ver, ¿cuál es la estrategia evolutivamente estable, ¿no?, en esta situación, ¿no? Y diríamos, vale, yo tengo los ciervos, ¿y cuándo me dan el máximo trofeo? ¿A 8 años? Pues los voy a dejar a 8 años. Y el vecino entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Matarlos a los 7. Esa es su mejor estrategia. Si el vecino los mata a los 7, ¿cuál es mi mejor estrategia? Matarlos a los 6. Pero entonces el vecino, su mejor estrategia es matar a los 5. Pues entonces yo a los 4. ¿Dónde nos paramos? A los 2 años. Porque de bareto no nos dejan la ley. Pero todos los matamos a los 2 años. Y cuando tienen más de 2 años es porque se han escapado. Pero no hay más. Luego entonces, la tragedia de los comunes. El artículo publicado que lo llamamos así. Pero también pasa una cosa. Si tenemos muchas hembras y pocos machos y encima son jóvenes, de 2, 3 años, cuando sabéis que la plenitud... por lo menos 6, 7 años para que estén compitiendo bien, ¿no? Bueno, pues si los tenemos de muy pocos años, no hay competencia entre ellos. Si no hay competencia entre ellos, se relaja la selección sexual. Es decir, no cubren a la cierva aquellos que han ganado en las peleas. Esa estructura que es la cuerna y ese elemento, no solamente la cuerna, sino todo, la berrea, el cuerpo del animal en general, toda su actividad, todo su comportamiento, toda su fisiología, está preparada para ganar peleas. Si no necesita eso, el proceso de aleatoriedad progresiva por las mutaciones, etcétera, pues va a hacer que cambien. Entonces, bueno, hemos visto genéticamente, además, esto que digo de la relajación de la selección sexual no es una cosa que diga por deducción obvia, sino que analizado genéticamente lo hemos visto, que se está relajando la selección sexual en las fincas abiertas comparadas con las cerradas, en Andalucía y Extremadura, ¿vale? Por eso estoy poniendo abajo los títulos de los trabajos, que veáis que lo que estoy contando está respaldado por trabajos publicados. Conservación de la variabilidad genética, fijaros, cuando se pelean entre ellos, se conserva la variabilidad genética. La gente que tiene una finca cerrada, o bien porque lo dicen ellos o porque se lo dicen otros, le entra enseguida la preocupación de la consanguinidad, de estas cosas. Claro, es que está cerrada hace muchos años, entonces aquello seguramente necesita refrescar sangre, porque debe haber mucha consanguinidad, tal. Lo que hemos visto nosotros es que en las fincas cerradas, cuando se mantienen las poblaciones equilibradas en sexo y en estructura de edades, y los machos de ciervo compiten entre sí, se pelean por la hembra y demás, la variabilidad genética se mantiene, la heterocigosidad se mantiene, muchas generaciones. No necesitan nada. Y sin embargo, antes de pasar a y sin embargo, en las abiertas sí que precisamente ocurren problemas de consanguinidad. Porque claro, se pueden ir a donde quieran, pero pasan dos cosas. Una, como hay muchas hembras y muy poquitos machos, hay muchos cervatillos hermanos de padre. Porque con nada que hay un machillo que destaca un poco, va a cubrir a un montonazo de hembras. Sin pelearse, sin tener arenes, no. Simplemente porque van entrando en celo y él las va cubriendo. Porque le hace así al de al lado, que es más chico, y se va, y ya está. Y siguen y van cubriendo. Hay muchos hermanos de padre. Empieza a provocar mucha consanguinidad. Pero además de eso, dice, abiertas, se pueden ir. Pero es que donde van ahí, que estén mejor que allí, no se van. Es que la dispersión, que es el
proceso biológico que ocurre cuando un animal pasa de su etapa de crecimiento a la madurez sexual y reproductiva, que en ese momento tiende a irse a otro lugar a reproducirse distinto a donde ha nacido, ¿vale? Que en los mamíferos lo hacen los machos, mientras que en las aves lo suelen hacer las hembras. Bien, pues aquí se esperaría que los machos de ciervo lo hicieran, y de hecho lo hacen en un montón de poblaciones del mundo. Pues cuando miramos eso nosotros aquí en las fincas abiertas, vimos que no se dispersaban los machos. Fijaros, son jóvenes, tienen un montón de hembras allí. No van. Una de las cosas que mueve a esa dispersión es la competencia por los apareamientos. Me tengo que ir porque aquí no me como una rosca. Hay muchos grandes ya que tienen esto dominado. Pero ¿para qué me voy a ir? No necesito irme. Se quedan allí. Entonces se quedan y se intentan aparear con las hembras que hay, que muchas de ellas son sus parientes, porque ellos han nacido allí. Entonces las hembras que ven que los pretendientes son consanguíneos con ellas, son las que se están empezando ahí. Hemos visto dispersión de las hembras, cosa que no es normal en mamíferos. Pues en las fincas abiertas, en Andalucía y Extremadura, son las hembras de ciervo las que se están dispersando, pero no se dispersan tanto como deberían hacerlo los machos. Por tanto, aunque la finca sea abierta, no está ocurriendo el flujo génico con los alrededores suficiente como para que no tenga los efectos del aislamiento de una población pequeña. Aún sin cerca, no están funcionando. Aquí veis, dispersión sesgada a la hembra en las poblaciones de ciervo, eso, lo que estoy contando. Endogamia en fincas abiertas, más que encerradas. Y no solamente endogamia, sino produciendo efectos de cuernas pequeñas. ¿Lo veis el título? Lo que dice el título ese es que hemos encontrado ciervos con cuernas muy pequeñas, incluso algunos sin cuernas. No sé si habéis visto alguna vez un venado, con más de un año ya, que tiene la cabeza como una hembra, sin pivotes ni nada. Cuando nosotros encontramos varios de esos en Extremadura, en concreto, en fincas abiertas, y los analizamos, empleamos en aquel momento unos 15 marcadores microsatélites, marcadores genéticos microsatélites, pues todos ellos eran homocigotos. Es decir, estábamos con un grado de consanguinidad tan tremendo, que uno de los efectos, y eso es lo que publicamos ahí, que había muy baja heterocigosidad y se producían cuernos pequeños en muchos de ellos, y en algunos en el extremo, incluso sin cuernos. Y el desarrollo de caracteres sexuales, esto lo hemos publicado en el año 2020, no sé si sois conscientes de ello. Todo el mundo seguro que tiene la idea de que en las fincas abiertas las cuernas de los ciervos son más pequeñas que en las cerradas. Vale, por muchas cosas, por la densidad, aparte de que porque tengan menos años, pero buscando que tengan la misma edad, ¿no? También las cuernas son más pequeñas, será por la densidad, será por lo que sea. Hemos encontrado una cosa más que se añade a todo eso. Y es que los ciervos, cuando no tienen que competir para conseguir hembras, ahorran en cuernas. Aunque tengan comida, aunque estén bien, producen las cuernas más chicas porque no tienen que pelear, porque no tienen que usarlas para reproducirse. Y lo hemos hecho primero con miles de datos de campo, que los vimos y salían las correlaciones bien, pero yo no me lo creía, porque digo, a ver si va a ser otra cosa, porque me parecía muy gordo, ¿no? Me parecía muy fuerte esto. Hicimos un experimento en una granja. Pusimos machos de ciervo de la misma edad, unos criados solo con machos. Criados quiero decir, no criados. En los meses en los que le está creciendo la cuerna, es decir, cogimos machos que ya tenían 3 años, ¿no? Cuando tiran la cuerna, en ese momento los metemos, unos de ellos, cogidos aleatoriamente, los metemos con machos, y otros los ponemos con hembras, de manera que un macho con 20 hembras, así cada uno, un macho con 20 hembras, un macho con 20 hembras, no en el momento de las cubriciones, en el momento del crecimiento de la cuerna, es decir, de marzo a julio. En ese periodo los pusimos en esas condiciones, macho solo con macho o macho con hembra, macho con hembra. Todo igual, comida toda la que necesitaban, estaban escogidos al azar, de la misma edad, todo lo mismo. Y funcionó lo que esperábamos, es decir, los machos criados con machos produjeron cuernas más grandes que los machos criados, mantenidos esos meses con hembras. ¿Veis? Es decir, cuando percibe, es así de sorprendente, a nosotros nos causó mucha sorpresa este hallazgo, cuando perciben que en su medio tienen que competir, echan más esfuerzo en crecer cuernas que cuando perciben que lo tienen fácil, entonces ahorran en cuernas. Hemos visto ya en el campo, en muchos años de trabajo, que el producir cuernas está relacionado con desgaste dentario, y está relacionado, por tanto, con menos expectativa de vida. El desgaste dentario va a acortamiento de la vida. Entonces, el ahorrar tiene sentido en cuernas, y lo hacen.
Bueno, todo eso, pero fijaros que todo esto que digo de problemas de las abiertas no es que la panacea sea en las cerradas. En las cerradas también se hacen muchas cosas malas. Una de ellas es que se abusa mucho de la alimentación suplementaria, al tenerlas cerradas se pueden hacer translocaciones, movimientos de animales más fácilmente, que también es, digamos, poco o insostenible, y los manejos reproductivos, ¿no? De cerca, donde os decía antes, colocar hembras, etc. Las granjas. Estamos viendo, recientemente estamos entrando en analizar un poco qué pasa en las granjas genéticamente. Aunque una granja tenga ciervo ibérico, como yo hablaba antes del tema de la perdiz, no tiene ciervo salvaje, porque llevan generaciones seleccionándolo en una dirección. Vale, puede ser ibérico, pero no es salvaje. ¿Qué hacen las granjas en general? Las granjas lo primero que hacen es mezclar ciervos de distintas procedencias para provocar una base a partir de la cual seleccionar. Entonces, si tú miras la heterocigosidad en las granjas es más alta. Esto es, en granja, el nivel de heterocigosidad de los individuos, mientras que estos son fincas abiertas y cerradas de las zonas así del sur y oeste de España, ¿no? En abiertas y cerradas veis que esto es una heterocigosidad, digamos, normal, y las granjas se pasan de heterocigosidad precisamente porque lo que han hecho es una mezcla artificial de muchos lugares. Pero además de eso, hay una manera de encontrar genéticamente cuando el genoma está sufriendo procesos de selección reciente, que es lo que se llama las carreras de homocigosis. Es decir, a lo largo del ADN, si nosotros encontramos una zona en la que hay homocigosis en todo un trozo largo de la cadena, quiere decir que ese trozo, que puede afectar a un gen o a varios genes, está siendo seleccionado en una dirección, porque al seleccionar en una dirección se reduce la variabilidad de lo que afecta a ese carácter que está seleccionando y se provoca esa homocigosidad. Pues eso que se llaman ROH, que en inglés son Runs of Homozygosity, esos ROH cuando son recientes son grandes de tamaño, porque afectan a un trozo largo de la cadena. Cuando ya ocurrieron hace mucho tiempo, por la recombinación genética que hace que ese trozo se parta y se mezcle y demás, van siendo más cortitos. Es decir, si tenemos ROH largo, la selección es reciente. Si tenemos ROH corto, la selección es antigua. En el campo la selección es antigua, viene siendo de toda la vida, de miles de años. En la granja la selección es de hace 20 años, luego es reciente. Fijaros, los ROH, sus longitudes en las granjas o en abierto, azul, este amarillo así naranjita en cerrado, finca cerrada, y este gris es la granja. Lo que pone aquí abajo es el tamaño de las regiones estas de homocigosidad, las ROH. Estos son tamaños grandes y progresivamente más pequeños, tamaños pequeños. Las de tamaño grande son frecuentes en las granjas, comparado con las que ocurren en los medios naturales, libres, en la finca. Mientras que en el otro lado, en el otro extremo de tamaño, las pequeñas son más escasas en las granjas y más frecuentes en el campo. En resumen, lo que está diciendo esto es que las huellas de selección que se ven a través de estas regiones de homocigosidad nos están diciendo que en la granja se está produciendo una selección reciente comparada con lo que está ocurriendo en el campo, que es una selección mantenida a lo largo. Selección reciente distinta de la anterior. Si fuera la misma, no encontraríamos esas diferencias. Es una selección nueva, lo que se están alterando. Y el paso siguiente es mirar qué genes son los que se están alterando. Y cuando los miramos, por este sistema, por ejemplo, que estos son los cromosomas, del 1 al, por aquí, lo que sea, cromosomas con colorines. Y, perdón, he ido para el otro lado. A ver, ahí, una más. Vale, estos son cromosomas. Y estos puntitos son marcadores concretos, de esos 50.000 que hemos empleado para ver esto. Digamos, elementos genéticos, ¿no? Y conforme más arriba están, es que son más diferentes cuando comparamos granja y el resto de animales ya del campo. Luego, y estas líneas son, digamos, umbrales, ¿no? A partir de los cuales hay una significación en esa diferencia de los marcadores genéticos. Luego, en toda esa zona, los puntitos que vemos por ahí son marcadores genéticos que nos diferencian granja de campo. Es decir, son elementos genéticos que nos están diciendo esto es granja, porque son los que son seleccionados en granja. Son pruebas de que lo que hay en la granja no es lo mismo que lo que hay en el campo, que se están provocando cambios genéticos dirigidos. Marcadores que muestran diferencias significativas. Bueno,
Pues nada, ya sabéis, la conservación de las especies de caza requiere mantener la selección natural, y eso requiere, pues, por ejemplo, en el caso del ciervo, que no llegue a una finca en la berrea y no haya berrea, que no se peleen, que se reproduzcan sin tener que competir, esas cosas. Y el estándar GECISO, a las ideas que va luego de indicadores y demás, es a que haya unas edades de los machos distribuidas en todas las edades que tienen que existir, y por tanto a lo mejor que se utilicen el sistema de los cupos por puesto, para que no se mate todo, ¿no? Incluso en los abiertos, que la proporción de machos y hembras sea la que tiene que ser, por tanto que se hagan reducciones de densidad de castes de hembras, que el tamaño de las unidades de gestión sea amplio, lo más amplio posible, que se maneje el hábitat si se quiere, pero se reduzca en lo posible la alimentación suplementaria, porque esto es más negativo desde el punto de vista del mantenimiento del comportamiento natural y las poblaciones naturales, que se controle la densidad adecuada, y más ahora con los problemas que tenemos de sequía y de cambio climático, hay que controlar una densidad que sea sostenible, que sea viable en esos lugares, teniendo en cuenta las otras especies que haya, tanto silvestres como si hay ganadería. Todo ello contribuye al final a tirar de los recursos naturales, de la vegetación. El monitoreo continuo de indicadores que nos indiquen cómo va la cosa. No vale con calcular una población, calcular una capacidad de carga y decir, mis cuentas me salen que puedo tener estos animales. Si tú ves los indicadores de la vegetación, o los indicadores de la fenología del celo, o los indicadores de la paridera, o del desarrollo de los animales, que van mal, tú no puedes conformarte con aquel cálculo que hiciste de capacidad de carga, porque seguro que el cálculo de capacidad de carga está mal para la situación que estás viendo, porque los indicadores no te están engañando, te están diciendo que eso está mal, luego el cálculo estuvo mal. Y es que los cálculos de capacidad de carga te sirven como una orientación primera, pero siempre están mal, porque luego las cosas cambian y hay que ajustarlos con los indicadores a la realidad, que es la que manda. No manda la capacidad de carga calculada, mandan los indicadores. Y GECISO no se basa en capacidad de carga calculada, se basa en los indicadores. La fenología, la productividad, los desarrollos, eso que os decía, los impactos en la vegetación, eso es lo que manda. Se trata de fomentar una gestión natural, pero técnica, mirando indicadores concretos y hacer un seguimiento, un monitoreo de esos indicadores a lo largo del tiempo. Algunos, con el tema este de la certificación de calidad, dicen, pero ¿no es suficiente con cumplir la ley? Pues no, es necesario algo más, porque una cosa, que lo mencionaba antes, es prohibir, que es lo que hace la ley, prohibir cosas determinadas, pero la información científica está revelando de que, a pesar de las prohibiciones que marca la ley, hay muchos casos en los que las cosas se hacen mal, dentro de la ley. Mal desde el punto de vista de la sostenibilidad, si la miramos con un poquito de exigencia. Y además tenemos una tendencia contraria, porque el mercado cinegético está llevándonos muchas veces a esa intensificación. Las certificaciones de calidad aportan un valor añadido, una demostración de que algo está haciéndose bien, pero tiene que estar basado en una preferencia de los usuarios, que en este caso son los cazadores y la propia sociedad. Es decir, los cazadores y la sociedad que mira la gestión cinegética desde fuera, tiene que estar de acuerdo con una gestión basada en estos principios, no con una gestión basada en elementos que no son sostenibles. Además, un elemento más, la ley muchas veces se hace muy café para todos, ¿no? Por más que pretende muchas veces diferenciar. Y GECISO todo lo contrario, una certificación de calidad se hace a medida de un coto concreto, porque los indicadores, los objetivos de calidad, todo se hace a medida de ese coto. De manera que, claro, llega mucho más allá de donde puede llegar la ley. La ley te va a decir lo gordo, te va a decir, no puedes hacer esto, vale, pero dentro de eso, hacer las cosas bien significa hacerlas de acuerdo a lo que este coto necesita, ¿vale? Y eso sí te lo hace un estándar técnico, pero no la ley. Las normativas autonómicas sobre calidad cinegética empezaron, como os dije al principio, en 2003, con la ley de Andalucía. Esa ley del 2003, que ya hacen 20 años de ella, se desarrolló en 2008 con un decreto, donde ya establecía los criterios, avanzaba un poquito más, pero a partir de ahí pues tiene que desarrollarse hasta una orden, ¿no? Hasta que no se publica una orden no funcionará, pero para esa orden había que desarrollar el estándar técnico y es lo que ya está. Luego ya el paso siguiente será que se haga la orden. Otras comunidades autónomas han ido un poco en esa dirección, han ido mirando de reojo y en parte con su idea, en parte copiando, como se suele hacer casi siempre. No lo digo
como crítica peyorativa, ¿no? Uno mira lo que hay, lo hacemos en la ciencia, ¿eh? Miramos lo que han hecho los otros y copiamos lo bueno, nos inventamos más cosas, en fin, que hay que mirar, lo que no se puede uno es quedar sin mirar a los demás. Luego las comunidades autónomas dicen, a ver, pues puede ser interesante, vamos a ponerlo también. Extremadura en 2010 lo puso en su ley, y Castilla-La Mancha también lo puso en el 2015. Lo que pasa es que eso del 2015, luego sufrió ahí cambios en el 18, ahora creo que tenéis un reglamento en revisión, o no sé cómo está. ¿Se acaba de aprobar? Vale. Pues bueno, pues ahí está. Y entonces yo creo que lo de la calidad ahí se ha perdido. ¿Está? Vale, hablamos luego. Bueno, yo es que he seguido un poco ahí desde lejos, ¿no? El tema de Castilla-La Mancha, he visto ahí un poco unos vaivenes, no sé ahora mismo cómo está. Pero bien. Un poco la historia rápida de esto. Cuando se aprobó la ley en 2003 en Andalucía, lo primero que nos dijimos algunos científicos que nos mirábamos, nos decíamos calidad cinegética, y eso qué es lo que pretende Andalucía que sea, qué es lo que quieren decir con eso. Y dijimos, bueno, pues vamos a reunirnos y vamos a, entre todos, a ver si decimos qué es lo que eso es, y se lo proponemos a Andalucía para que siga por ese camino, porque lo que nos temíamos es que a ver si resulta que calidad significa pues como la calidad de los trofeos, ¿no? O sea, grandes trofeos o gran cantidad de piezas a batir. Y decíamos, no, nosotros estamos convencidos de que esa no es la idea. Además, yo había participado en algunas discusiones. No era esa la idea, pero si no se dice, puede que haya parte del sector que piense que estamos diciendo otra cosa. Entonces hicimos unas reuniones que fueron, primero, en abril de 2005 hicimos una reunión de científicos, donde yo les planteé, señores, ¿qué entendéis por calidad cinegética? Pues ahí se hicieron todos esos debates. Y después reunimos representantes del sector así en general, federaciones, de titulares de COT, de APROCA, en fin, incluido asociaciones conservacionistas, ahí se reunió gente. Yo creo que sí, que seguramente miráis por ahí y conoceréis caras. Hicimos una jornada de certificación de calidad, invitando, como digo, al sector. Y al final pues sacamos un librito, que se publicó en 2007, donde recogía un poco pues todo lo que se había debatido en esa jornada, que fueron hace ya, como veis, mucho tiempo. Al poco de la ley, que fue en el 2003, en 2005, hicimos la jornada para tratar un poco de definir aquello. Es verdad que ahí participó, pues por ejemplo, el que estaba jefe de servicio en Andalucía, que es Fernando Ortega, en aquel momento, participó en esa jornada y luego utilizó muchos de los elementos que se discutieron allí, los utilizó para el decreto que se publicó en 2008, como veis, justo después de esto, en Andalucía, donde se establecían ya los criterios y se llegaba un poquito más a la concreción, ¿no? Yo creo que sirvieron las jornadas, por lo menos, para enfocar un poquito los siguientes pasos normativos. Después de eso empezamos a plantearnos que teníamos que desarrollar una norma como las que hace AENOR o hace cualquiera, ¿no? De hecho, tuvimos conversaciones con AENOR también para el tema de la norma, lo que pasa es que al final nuestra conclusión fue que no encontrábamos una gran ventaja de que hiciera AENOR la norma, porque al final la teníamos que hacer nosotros. AENOR decía, vale, yo la hago, pero vosotros me la escribís. Bueno, pues vale. Quiero decir, al final pensamos que teníamos que hacerla, y ya está, porque no hay tanto especialista en España, digamos, ¿no? Pero sí que teníamos que contar con todos los especialistas, eso lo teníamos muy claro. No se trata de hacerla entre dos personas, ¿no? Entonces lo que hicimos es organizar esto, una red. Pedimos una subvención al Ministerio para organizar una red de estas temáticas, redes de excelencia, que salen en las convocatorias del Plan Nacional de I+D. Y ahí reunimos pues investigadores, creo que eran 20 y tantos investigadores de los centros que aparecen aquí representados. Nosotros éramos antes cátedra del INIA, del CSI, del IRES que tenéis aquí cerca, de otros de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Extremadura, de la de Barcelona, en fin, gente de diversos lugares para organizar pues una serie de sesiones, de debates, de trabajo, que al final pues dio lugar al texto que tenéis ahí en estos libros. Entonces los principios básicos de GECISO es que la caza se entiende como una actividad consistente en cosechar un recurso natural renovable, que las especies cazadas forman parte de la fauna de la región y que son por tanto objetos de conservación al igual que el resto del ecosistema. Es decir, imaginad que se pudiera cazar el águila imperial, por decirlo algo. Imaginad. No vale que, como el distintivo del águila imperial es el hombro blanco, nos dedicáramos ahora a producir en granja águilas imperiales con el hombro blanco más grande, porque es que es más bonito, es más águila imperial, ¿no? No, ya estamos cambiando el águila imperial. Eso es
la idea de sostenibilidad de la conservación de las especies cinegéticas. Son especies de la fauna, que las estamos aprovechando, porque se pueden aprovechar, porque económicamente, porque todo está muy bien, tiene muchas ventajas, pero no me las cambie. No hay que alterarlas, hay que aprovecharlas nada más. Como gestión cinegética se entiende conjunto de actividades encaminadas a posibilitar que el aprovechamiento cinegético que se lleva a cabo en un determinado terreno sea sostenible, económicamente viable y compatible con la conservación de los valores naturales. Es decir, también nos preocupa la economía en el estándar técnico. Es decir, si una cosa no es viable, no va a ocurrir. Si no es viable económicamente, no va a ocurrir. Luego, para que ocurra, tiene que ser viable económicamente. Pero hay que buscar la viabilidad económica dentro de un marco que sea compatible con los otros valores. Los objetivos de GECISO: contribuir a una gestión más sostenible mediante la certificación por entidades independientes. Que ya no soy yo el que digo, porque hay otras certificaciones de cosas, de gestión en el mundo, que son los propios interesados los que organizan una manera de certificarse. Eso está bien, pero no es suficiente de cara a otros elementos de la sociedad que dicen, si somos nosotros mismos, es mejor que haya una entidad independiente que viene y dice, lo estáis haciendo bien, de acuerdo a un patrón que está desarrollado no por vosotros. Vosotros habéis contribuido con ideas, vale, pero no lo habéis desarrollado vosotros, lo han desarrollado científicos. Y la entidad independiente la certifica. Es más creíble y por tanto creo que es bueno para el sector. Certificar la sostenibilidad, por esto que estoy diciendo, para defender una caza que puede ser beneficiosa. La caza en sí, si se hace bien, es beneficiosa económicamente y para controlar las poblaciones. Hay un problema cuando las poblaciones se desmadran y no se controlan. Los conejos haciendo daño, los ungulados haciendo daño en la vegetación, en la sanidad, llegando a provocar accidentes de tráfico, llegando a las ciudades, interaccionando con las personas. Hay un montón de problemas relacionados con abundancia, con sobreabundancia, que debe controlarse. Fijaros el problema en los parques nacionales. No se caza, pero se matan animales igual que antes, y si no se matan, más problemas están dando. Porque es que hay un montón de animales que tienen que eliminarse, que no funcionan, que es que no hay alternativas. No funciona la alternativa de meter depredadores, no es suficiente. No funciona la alternativa que proponen algunos colectivos de esterilizar, no funciona. Eso no es viable, aparte de que no sería compatible con la selección natural, es decir, estamos haciéndolas estériles, ¿no? Por tanto, más allá de lo que son las abundancias poblacionales, es decir, no se trata solamente de que matemos lo justo para que las poblaciones sigan manteniéndose, no es solo eso, vamos más allá. Tenemos que garantizar una buena gestión que nos garantice que hay elementos de la biodiversidad, de la socioeconomía, de la sanidad, que se están manejando bien, se están manejando de una manera sostenible y adecuada. ¿Qué hemos hecho así más recientemente? Pues publicar el manual, que son 3 volúmenes, que los tenéis ahí. Hemos tratado de difundir todo esto a través de cursos. Se han dado diversos cursos de formación, aquí tenéis alguna idea de algunos. Se han hecho también presentaciones como esta en el Ministerio, porque aunque esto empieza con un impulso de Andalucía y parte de Extremadura, es verdad que para que funcione tiene que ser general. Eso lo teníamos claro desde el principio, cuando nos reunimos toda esa red de investigadores, que precisamente por eso se montó la red, con gente de toda España, porque esto no es una cosa de una región, esto es una cosa general, y mientras más general, más fuerza tendrá, y más aceptación tendrá, y más valor. Entonces, el Ministerio queríamos que lo hiciera suyo, que dijera, pues nos parece esto bien. Entonces, pues, se presentó en el Ministerio en el año 19, pero aparte de eso, pues ha habido actos en Extremadura, en Andalucía, la consejera en ese momento reconociendo el estándar GECISO como que era el estándar técnico válido para que Andalucía otorgara el uso del distintivo de la marca andaluza de calidad cinegética, en fin, que son dos cosas distintas. Una cosa es la certificación por GECISO y otra cosa es que la comunidad autónoma lo haga suyo en el sentido de que, vale, si te certificas con GECISO, yo la marca que tengo de calidad cinegética de mi comunidad te la doy, te autorizo el uso de ese distintivo de calidad porque está certificado con este estándar técnico. Es decir, lo hago válido el estándar técnico. En este momento no existe otro, pero podrían existir más. Y las comunidades autónomas que tienen las competencias en caza y tienen algunas de ellas sus etiquetas de calidad cinegética, o la de Extremadura, caza natural, etcétera, tienen que aceptar que ese estándar técnico vale para el uso de ese distintivo autonómico. ¿De acuerdo?
La difusión pues, a través de ferias, por ejemplo, como esta de Madrid, el registro de la marca, obviamente, la marca Geciso, y bueno, hemos preparado pues audiovisuales, hemos participado en las ferias, charlas sectoriales, publicaciones en diversos medios, tipo así las revistas del sector como Trofeo y revistas de este tipo, pues también hemos sacado algunos artículos comentando estas cosas. Nos dieron en Córdoba un premio a ideas de negocio, porque parecía que esto era una idea que podía ser interesante, y ahora pues también estamos metidos en empezar a implantarlo en los terrenos. Se está implantando en 4 cotos de gestión pública en Andalucía y se está implantando también en la isla de Lanzarote, en Canarias. Se está haciendo una implantación en el coto, que es la isla, que lo lleva el Cabildo, la gestión, y se está implantando también el estándar técnico. Y luego, aparte de eso, pues tenemos conversaciones en marcha, pero no se han llegado a materializar en empezar los trabajos, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Retos actuales muchos, seguir con las implantaciones para que se extienda un poco más y para que aprendamos también de la propia práctica de las implantaciones. Trabajar un poco el tema de qué piensa el cazador de todo esto, porque va a ser el usuario final. Si el cazador esto le da igual, si le da igual cazar en un sitio certificado que en un sitio sin certificar, tenemos todavía la cosa un poco coja, ¿no? Hace falta que el cazador se convenza de que la naturalidad que él muchas veces busca, esto se la va a certificar, se la va a garantizar, mientras que en otro lugar le pueden dar gato por liebre, ¿no? Compromiso de las administraciones. Si las administraciones están apostando por esto, poniéndolo en sus normas, de alguna manera tendrán que empujarlo. Andalucía ya lo está haciendo, aparte de financiar parte de todo este trabajo. Andalucía está haciendo las implantaciones en los cotos de gestión pública, como os dije, y las administraciones en general pues sí se echan para adelante no solamente en implantarlo en los terrenos de gestión pública, sino también en dar algún tipo de ayuda, que muchas veces no hace falta contar con nuevas partidas presupuestarias, sino simplemente contar con elementos en los baremos de reparto de las partidas que ahora mismo se dan para ayuda al campo. Es decir, si vamos a ayudar al campo y tiene valor el hecho de estar certificado en estas actividades, podría también tener un poco de empuje. Pero sobre todo el valor añadido va a estar en que el mercado lo reconozca. Los cazadores, los titulares de cotos, es decir, que el mercado reconozca que esto es un valor que diferencia y que ya de por sí el mercado está empujando la intensificación, porque es como a corto plazo, bueno, aquí hay muchas perdices para pegar tiros, pues esto se vende y la gente viene y pega tiros, vale. Pero, ¿qué hace el que quiere mantener las perdices autóctonas en ese ambiente? Lo tiene mal, porque él no puede competir. Esto puede ayudar un poquito en esa competencia. Es decir, vale, yo es que tengo esto. Si los cazadores lo aprecian, venid aquí, que aquí son criadas en el campo. Lo podrás decir, pero esto te lo certifica. Y así con todo lo demás. Y cuando tenemos elementos que son de naturalidad, tenemos grandes áreas que se pretenden conservar con valor de biodiversidad, y hay caza dentro de ellas, tiene todo el sentido que alguien te esté diciendo la gestión que está haciendo es sostenible con la conservación de los valores que son propios de ese área. Por eso nos parece que esto sería muy aplicable en áreas de conservación de naturaleza que incluyen caza, que incluyen gestión cinegética. ¿De acuerdo? Incluso, aunque no incluyan caza, pensamos que también sería aplicable. De hecho, en alguna reunión de parques nacionales lo hemos dicho. No hace falta que caces, pero tú tienes que controlar las poblaciones y tienes que hacer gestión. También esto te serviría para certificar que lo estás haciendo bien ante todas las críticas que vas a recibir de los medios de comunicación de la sociedad, que ya las estáis viendo cómo están pasando en los parques. En fin, pues nada más. Agradecer a mucha gente que ha participado en todo esto y a vosotros por vuestra atención.